Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer muy cumplidamente la invitación generosa que me hizo la Facultad Mexicana de Medicina para dirigirme a ustedes esta mañana, en especial a la doctora Guadalupe Castro, con quien me une una amistad de muchos años. Bien, como dijo Lupita, yo estoy actualmente como gobernador del American College of Physicians y esta actividad académica forma parte, vamos a decir, de mis actividades académicas de esta institución. Vamos a ver, entonces, le he intitulado a esta presentación La serendipia en medicina. ¿Qué cosa es la serendipia? Es un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. También puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aun cuando no tenga relación con lo que busca. O sea, hacer un hallazgo por serendipia supone sagacidad. Hay incluso un libro que hizo Ruy Pérez Tamayo, a quien ustedes probablemente han escuchado mencionar, que se llama así, Serendipia. Y años después de este libro, yo hice con Ruy este libro que se llama La investigación en medicina asistencial, en el que un poco resaltamos la necesidad que tenemos los médicos, que vemos pacientes, de hacer investigación. El médico que investiga, que crea conocimientos nuevos, es mejor médico capaz de atender a sus pacientes. Así es que yo creo que no solamente es una necesidad, sino una obligación de los médicos hacer algo de investigación, es decir, involucrarnos en la generación de conocimientos nuevos. Miren, ahí está una foto en la que está, a ver, vamos a ver aquí. Mi padre, el doctor Ruy Pérez Tamayo. Este soy yo y este es mi hermano Alejandro, que también es médico. Fíjense cómo esta foto fue tomada hace algunos años en la UNAM, cuando le hicieron un homenaje a Ruy. Y fíjense cómo Ruy y mi padre traen la misma corbata. Eso significa, la verdad es que Ruy le regaló a mi papá esa corbata cuando se fue a un viaje, quién sabe dónde. Pero la otra opción es que tanto Ruy como mi padre, que son médicos ya añosos, tienen que completar sus ingresos cantando en un trío y disfrazándose de la misma forma los dos. Bien, entonces, la serendipia. Debes entender que es mejor la derivación que la definición. En alguna ocasión, decía Horace Walpole, leí una fábula en la que se habla de los tres príncipes de Serendip, en donde los príncipes viajaban y siempre estaban haciendo descubrimientos por accidente y sagacidad, eso es lo importante de la serendipia, de cosas en las que no estaban realmente interesados. Entonces, el serendipia es el antiguo nombre de Ceilán, hoy es Sri Lanka, y el rey de Ceilán, Jafer, tenía 3 hijos a los que expulsó de su reino, y esos 3 príncipes de Serendip tuvieron que huir y en su camino iban haciendo ahí descubrimientos sin que se lo propusieran. Ahí está, vean ustedes, Sri Lanka, que como todos ustedes saben está aquí en el sureste de Asia. Y ahí están los 3 príncipes de Serendip expulsados del reino de su padre, quienes a su paso van haciendo descubrimientos. Entonces, es un hallazgo accidental debido a la sagacidad del involucrado que está buscando otra cosa. Una clásica acción de serendipia pues es el descubrimiento de América. Cristóbal Colón andaba buscando las Indias y encontró América. Fue un hallazgo pues absolutamente en serendipia. Entonces, yo voy a abordar, habiendo hablado de qué cosa es la serendipia, de 3 cosas en serendipia en medicina: antecedentes, 3 ejemplos y finalmente algunas consecuencias de la serendipia. Entonces, fíjense, comienzo con antecedentes. Yo nací en la ciudad de Puebla. Esta es una fotografía de Popocatépetl, una foto nocturna de la ciudad de Puebla. La Catedral de Puebla, que la hizo el mismo arquitecto Herrera que hizo la Catedral de México, solo que primero hizo la de México y luego fue la de Puebla. Y todo lo malo que hizo en la de México, como es que se está hundiendo y demás,
Lo arregló, lo corrigió y ya entonces hizo mejor la de Puebla, que está en mejores condiciones que la de México. Esa es la pura verdad, aunque no les guste a quienes piensan lo contrario. Mi abuelo en el año de 1920 fundó la Clínica Ruiz. Mi padre fundó el Laboratorio Ruiz en 1950. Mi padre hizo su primera publicación científica en 56. Luego, mi padre cambió el nombre de Laboratorio Ruiz a Laboratorios Clínicos de Puebla y luego, en 83, se fundó el Centro de Hematología y Medicina Interna. Y un poco voy a hablarles de esto. Fíjense, esta es una casa de vecindad en la que vivía un tío que era sacerdote, el tío Porfirio Ruiz, que era el párroco de la iglesia de San Marcos. Esta casa que le había heredado su papá, de este lado le prestaba a mi abuelo una zona en la que puso su aparato de rayos X. Y al fondo, en lo que era el gallinero de esa casa, de esa vecindad, le prestó a mi papá un área para que hiciera su laboratorio. Estuvo ahí mi papá trabajando algunos años, luego se cambió a este edificio, allá en Puebla, luego a este edificio, y actualmente la Clínica Ruiz tiene el edificio A, el edificio B, el C y el D, y están ya todos unidos. Ha ido creciendo con el paso del tiempo. Ahí está una foto de mi abuelo, aquí está, ven ustedes, haciendo una operación. No tiene ni siquiera traje de quirófano. ¿Quién sabe qué infección le metió este pobre cristiano que estaba aquí? Pero así era como se hacían las cosas en esa época, ¿verdad? Les comento porque la familia está involucrada en cosas médicas desde hace muchos años. Aquí está mi abuelo. En 1925-26 se fue a París en barco porque no había aviones. Y ahí se compró, o consiguió, quién sabe cómo, este tubo de rayos Röntgen, con el cual armó este aparato de rayos X. Fue el primer aparato que hubo en Puebla y el segundo que hubo en el país, aparato de rayos X. Mi abuelo, además de ser médico, era medio inventor. Él pues como que se sesgó a la radiología cuando en aquella época pues no había todavía especialidades. Esta foto fue tomada en 79. Aquí está mi abuelo. Mi padre, Ed Soya, este es mi hijo Guillermo. Mi hijo Guillermo actualmente es médico. Él estudió medicina aquí, en La Salle, precisamente. Así como decía Lupita, aquí en La Salle conoció a su esposa. Al rato les muestro fotos. Yo tenía 28 años cuando esa foto fue tomada. Y es una foto interesante porque son 4 personas de 4 generaciones, los 4 médicos. Mi abuelo murió pocos días después de haberse tomado esta fotografía. Así es que es la única foto que tenemos en donde estamos los 4. Y esta es más reciente, 2014, que fue cuando Memo, el estudiante de medicina de aquí de La Salle, ingresó a la Academia Nacional de Medicina. Es interesante que esta es la única familia en la historia de la medicina mexicana en la que él, Guillermo, yo que soy su padre, mi hermano Alejandro y mi padre, son miembros de la Academia de Medicina al mismo tiempo, o sea, son miembros de 3 generaciones académicos y están vivos. Mi padre tiene actualmente 94 años de edad y sigue yendo a la clínica a revisar que todo marche bien y que Guillermo, el egresado de aquí de La Salle, no haga barbaridades. Entonces, utilizo esta frase de Isaac Newton para referirme a lo que les voy a mostrar. Si hemos podido mirar un poco más lejos, es porque hemos estado parados sobre hombros de gigantes. Mi padre, pues, es un gigante, desde luego, mi profesor Luis Pérez Tamayo, y este es Isaac Newton. Entonces, ese también era un gigante, pero yo no me paré en sus hombros. Entonces, vean ustedes, hablé ya algo de antecedentes, ahora voy a hablarle a ustedes de 3 ejemplos, y luego hablaré de las consecuencias. Entonces, vamos a los 3 ejemplos. Fíjense, cuando yo comencé a practicar hematología en Puebla, me di cuenta de que a los niños con leucemia les iba muy mal. Y también me di cuenta de que era muy difícil hacer trasplantes de médula ósea. Y una frase que me hicieron cuando terminé mi especialidad en hematología, una pregunta que me hicieron, ¿qué cosa es la trombofilia? También me dejó marcado. Voy a tratar de resumirle a ustedes algunas cosas de estas. ¿Por qué a los niños con leucemia en México les va mal? Una de las cosas que yo había visto era que a los niños que yo trataba en mi consultorio particular les iba mejor que a los niños que trataban en el hospital universitario con el mismo tratamiento. Y fíjense cómo la diferencia en supervivencia de países desarrollados versus países pobres.
cómo la supervivencia libre de enfermedad es mayor en países ricos que en países pobres. Esto es algo cruel que es cierto y que hace que los niños que están en estas condiciones tengan peor pronóstico que los niños que están en esas otras condiciones, como Richie Rich, ¿verdad? Y entonces se me ocurrió analizar una cosa muy sencilla, pesar y medir a los niños y ver qué les pasa en su evolución. Y resulta que encontré que los niños desnutridos, los que tenían poco peso para su talla, tenían un pronóstico más malo que los niños que comían bien y que el solo hecho de saber qué tanto comían los niños podía predecir cómo les iba a ir cuando tenían leucemia. Fuimos los primeros en el mundo en hacer esta observación. Fíjense cómo a los niños que comían mal se morían mal en comparación más que los niños que comían bien, se curaban más. Aquí se curan 90% de los niños que comen bien y aquí se curan solamente el 20% de los que comen mal. Esto que parece una verdad de perogrullo, no lo había descrito nadie en el mundo y se nos ocurrió buscando la explicación a por qué a los niños mexicanos les va mal. Encontramos que es la desnutrición y que además a lo largo del tratamiento, el tratamiento con quimioterapia puede hacer que los niños se pongan peor porque vomitan y no comen bien y les da asco, etc. Y eso les va más mal. Y cuando los niños mejoran su estado nutricional, entonces mejora su pronóstico. Otra cosa que derivamos de ahí es preguntándole a los papás cuánto ganaban al mes. Y con sola esa pregunta uno era capaz de saber cómo les iba a ir a los niños. Fíjense, el niño cuyo papá gana más de $500 al mes se cura más que el niño cuyo papá gana menos de esa cantidad, lo cual es una crueldad, pero es la realidad, ¿verdad? Y eso es una vergüenza para el país. Y eso depende de que haya muchos desnutridos aquí en el país. El estado socioeconómico es, pues, crítico para que a un niño le vaya bien en leucemia. En el Hospital Universitario de Monterrey, con el que he hecho muchas investigaciones, diseñaron esta barrita que es como un chocolate, que tiene ahí una serie de nutrientes, y se las dimos a los niños con leucemia desnutridos, y pudimos demostrar que los niños que mejoraban su estado nutricional se curaban más, comiéndose esa barrita todos los días. Y entonces publicamos esta información que ha sido importante en muchos sitios, y los resultados que encontramos nosotros en Puebla y en Monterrey se pudieron reproducir en Guadalajara, en Brasil. Se está cambiando solo, ¿cómo lo haremos para que no se cambie solo esto? En Brasil, en la India, en Pakistán y en Glasgow, en Escocia. Fíjense, el riesgo relativo de que un niño con leucemia se complique porque está desnutrido es 3.5 veces mayor que el del niño que come bien. Y esto, otra vez, en Puebla, Guadalajara, Brasil, se pudo corroborar. Hemos hecho incluso algunas conferencias internacionales sobre leucemia y desnutrición, la primera en 97, la segunda en 2006, y estas observaciones las publicamos en esta revista que es el International Journal of Cancer y Pediatric Blood and Cancer, en donde demostramos que el estado nutricional y la condición socioeconómica son factores pronósticos en los niños con leucemia aguda. Esto ha sido analizado desde el punto de vista crítico y entonces hemos podido confirmar, buscando por qué les iba mal a los niños, que lo que pasa es que en México hay muchos niños pobres, desnutridos, y en otros lugares del mundo no hay tantos, ¿verdad? Y esto es algo que se debe de modificar, y modificar el estado nutricional de los niños depende, perdón, para que yo la cambie, sí. Eso, gracias, muy amable. Entonces, por eso es que les va mal a algunos niños, ¿verdad? Luego, otro problema que enfrenté cuando regresé a trabajar a Puebla es que no era posible hacer trasplante de médula ósea. Yo terminé hematología, medicina interna y luego hematología en el Hospital de Nutrición, cuando el hospital era así, cuando se veía como hospital. Ahora parece más bien como una discoteca, ¿verdad? Pero cuando era un poquito más formal en su aspecto el Hospital de Nutrición,
Terminé de hematología y me fui a trabajar a Estados Unidos, a la Clínica Mayo, es el edificio Plummer de la Clínica Mayo. Y ahí estoy con el entonces jefe del departamento de hematología, Bob Kyle, y algunos otros compañeros con los que me entrené allá en la Clínica Mayo. Y ahí conocí a este personaje que se llama Clark Hoagland. Este hombre era cuando yo estuve ahí, el jefe del departamento de hematología, perdón, el jefe de unidad de trasplante de médula ósea ahí en la Clínica Mayo. Entonces yo regreso a Puebla en 1983 y me enfrento con que el trasplante de médula ósea es un procedimiento caro, que requiere unidades especiales en hospitales que no hay en México y que requiere médicos muy entrenados. Esta es una foto del mundo de noche en donde aparecen aquí las áreas más iluminadas del mundo, que lamentablemente tienen que ver con la distribución de la riqueza. Donde hay más luz en la noche es donde hay más dinero. Y es lamentable ver cómo la distribución de los centros de trasplante de médula ósea, que están aquí censados por el CIBMTR, que es el Centro para Investigación de Trasplante de Médula Ósea, fíjense cómo la distribución de los centros de trasplante es igual a la distribución del dinero en el mundo, igual que la distribución de la luz. Este Center for International Blood and Marrow Transplant Research hace esa definición y demuestra que donde hay pobreza no hay trasplantes de médula ósea. Y eso es injusto. Fíjense, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá cómo comparan con Latinoamérica. Eso no debe de ser. Debiera ser todo igual. Cosas vergonzosas como estas, por ejemplo, para 2004 los trasplantes reportados en Uruguay eran más que los trasplantes reportados en México. Y esto era una situación vergonzosa. Uruguay es un país que es más chico desde el punto de vista de extensión territorial que el estado de Nuevo León. Y fíjense, aquí en México, con una extensión mucho mayor, un mayor número de habitantes, no se hacían trasplantes. Algo vergonzoso. Incluso hicimos un cálculo en donde demostramos que solamente el 3% de los mexicanos quienes requieren un trasplante de médula ósea finalmente lo reciben. ¿Y qué pasa con el 97% restante? Ahí está, ¿verdad? Son pacientes que requieren trasplantarse y que no se trasplantan por diversas razones, entre otras económicas. Esta foto la tomaron hace algún tiempo en un lugar que se llama el Bar El Floridita en La Habana, Cuba. Fíjense, aquí está Ernest Hemingway, que fue el que inventó el daiquiri. Aquí está el doctor David Gómez Almaguer, y aquí estoy yo. Ernest Hemingway se metía una cantidad tremenda de daiquiris aquí en el Floridita y luego se iba a otro lugar que se llama La Bodeguita del Medio y ahí tomaba mojitos. Hemingway se suicidó después de escribir El Viejo y el Mar, ahí precisamente en Cuba, y fue premio Nobel. Platicando ahí en esa ocasión, en ese lugar interesante, analizamos si para trasplantar en México había que reproducir lo que yo había aprendido a hacer en la Clínica Mayo o si había que hacer métodos totalmente diferentes. Y optamos por lo segundo, y como una de las dificultades era, si no sabes qué hacer en medicina, cuando tengas un problema grave en medicina, pregúntale a tu esposa. ¿Sí? O sea, ¿debo o no operar a este paciente? Ask your wife. Y seguro que te va a dar una respuesta buena, ¿verdad? Entonces le pregunté a mi esposa, oye, ¿cómo ves si cambiamos totalmente la manera de hacer los trasplantes de médula ósea? Y luego también les pregunté a mis hijos, acá están mis 3 hijos. Memo, que es el médico, él hizo medicina interna y hematología y trabaja conmigo. Él estudió aquí en La Salle. Manolo, que es administrador, y Rodrigo también. Los 4 trabajamos juntos en un programa de trasplantes que les voy a mostrar a ustedes. Y me dijeron, sí, papá, anímate y haz un programa de trasplantes diferente al que hay en otros lugares del mundo. Entonces comenzamos a hacer autotrasplantes en 93. Hemos hecho hasta la fecha 956 trasplantes para diciembre de 2018, de los cuales la mayoría son autólogos y hay algunos halogénicos. Ahí está la curva de distribución de frecuencias de lo que hemos hecho en la Clínica Ruiz desde 93 hasta 2018. Las indicaciones por las cuales hemos hecho
los trasplantes. Y algo interesante es que para octubre de 2017, fíjense, número de trasplantes en hospitales de todo el país. El hospital que más ha trasplantado es el Centro Médico La Raza, aquí en México. Luego el Hospital Universitario de Nuevo León, en Monterrey. Y luego la Clínica Ruiz, ahí nosotros. Este es un programa privado que trasplanta más que el Seguro Social en cualquiera de sus clínicas que hay aquí en México o en otros lugares del país. Es decir, con el paso del tiempo, este programa se ha hecho el tercer programa más grande en el país para trasplantar médula ósea. Hacemos que los trasplantes se hagan fuera del hospital, usamos células no congeladas y una serie de detalles médicos en los que no voy a entrar. Hemos trasplantado 729 pacientes, los hemos podido hacer sin hospital 95 de cada 100 veces. Hemos tenido que hospitalizar solamente el 5%. Les hacemos pocas aféresis y empleamos medicamentos lo menos posible y pocas transfusiones. Estos datos los hemos publicado. En mieloma hemos hecho cambios muy importantes que ya se han hecho en otros lugares. Por ejemplo, cuando yo mostré esos datos en la Clínica Mayo, comenzaron a trasplantar utilizando nuestro método y hemos demostrado que no hay necesidad de congelar el injerto para hacer los trasplantes y que los resultados a largo plazo son tan buenos como los que se producen en otros lugares del mundo. Por lo que toca a los trasplantes halogénicos, los hicimos en 1996 de manera conjunta con el Hospital Universitario de Nuevo León. Aquí está la Clínica Ruiz de Puebla. Y fuimos los primeros en el mundo en demostrar que se puede trasplantar la médula ósea sin utilizar hospitales. Esto fue una derivación que encontramos buscando la manera de resolver el problema de que los mexicanos no se estaban trasplantando. Entonces, utilizamos medicamentos accesibles, los hacemos fuera del hospital, les hacemos pocas aféresis, les ponemos pocas transfusiones, no utilizamos ganciclovir, no usamos inmunoglobulinas y no usamos factores de crecimiento. Hemos trasplantado 227 pacientes y algo que es interesante es que desde esta primera publicación, en niños, por ejemplo, fuimos los primeros en el mundo en trasplantar niños utilizando esquemas de acondicionamiento no ablativo. Hemos hecho trasplantes en Hodgkin, también en leucemia aguda mieloblástica, en leucemia granulocítica crónica. Hemos podido trasplantar sin usar sangre, lo cual ha sido útil para ciertas creencias religiosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová con esto ahora ya se pueden trasplantar, antes no se podían trasplantar. Lo hemos empleado en anemia plástica, en leucemia mieloblástica, en leucemia linfoblástica, en mieloide crónica y desde luego también en linfomas recaídos o refractarios, y también lo hemos utilizado para sangre placentaria. Hemos logrado construir la unidad de aféresis más grande del país. Tenemos 7 máquinas de aféresis y nuestros trasplantes se han concentrado últimamente en esclerosis múltiple. Hemos trasplantado 674 pacientes con esclerosis múltiple utilizando lo que ahora ya se llama el método mexicano para trasplantar la médula ósea. Este método lo desarrollamos en Puebla. Es un método simplificado, accesible, que permite hacerlo fuera del hospital y que hemos hecho ya en países, en pacientes que vienen, vean ustedes ahí, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Noruega, de Canadá, en fin, de todo el mundo hemos trasplantado pacientes utilizando nuestro método que funciona porque el índice de discapacidad de los pacientes con esta enfermedad disminuye y nuestra mortalidad es solo de un paciente en 674 trasplantados. Hemos publicado nuestras experiencias haciendo estos trasplantes simplificados en esclerosis múltiple y hemos podido demostrar que cualquier trasplante funciona mejor que los nuevos medicamentos que se están promoviendo para esclerosis múltiple, que en el mejor de los casos mejoran al 50% de los pacientes. Nosotros tenemos un índice de respuesta de alrededor del 80%, que es similar a lo que pasa en otros lugares del mundo. Hemos también utilizado estudios para demostrar que los productos hechos en México para trasplantar funcionan bien y hemos hecho algunas derivaciones de otras investigaciones en esclerosis múltiple. Entonces, con los métodos que modificamos para trasplantar la médula ósea hemos hecho trasplantes autólogos, halogénicos, de cordón haploidénticos y en esclerosis múltiple. Y esto ha permitido que el trasplante de médula ósea se convierta en una realidad
para pacientes o para personas quienes viven en países en desarrollo. Los cambios que hemos hecho aquí en México desde hace 20 años curan a la misma proporción de pacientes, no son una manera sencilla de trasplantar, requieren mucho apoyo de laboratorio, no requieren unidades especiales, se pueden hacer sin hospital y desde luego son más baratos. Otra cosa interesante es que desde nuestra primera publicación sobre estos métodos que inventamos hace algún tiempo hasta la última que acabamos de hacer, hemos hecho 154 publicaciones que nos han permitido por lo menos mantenernos ocupados y tener ocasión de presentar nuestros datos fuera del país. Con motivo de los cambios que hemos hecho, este Center for International Blood and Marrow Transplant Research nos dio al doctor Gómez Almaguer y a un servidor esta distinción que se les ha dado a pocas personas en el mundo. Vean ustedes, aquí están el doctor Gómez Almaguer y aquí están mis nietos que fueron ahí a echar porras y todos los gringos que estaban ahí viendo eso estaban desconcertados porque mis nietos hacían mucho escándalo y estaban ahí inquietando. Entonces, esta distinción por los cambios que hemos hecho en los métodos para trasplantar la médula ósea, el objetivo era hacer más accesible el trasplante a gentes pobres. Y terminamos haciendo un método diferente para trasplantar la médula ósea que se está empleando ya en muchos lugares del mundo. Y de esta recepción han sido objeto de esta decisión estos investigadores que hacen trasplante de médula ósea, que están en Brasil, en Argentina, en Irán, en Croacia, en la India, en Japón y ahora nosotros, por lo menos ya las gentes que hacen trasplante de médula ósea saben que en México no están tan atrasados para trasplantar la médula ósea. Esto ha permitido que se trasplanten más pacientes en México, que más pacientes se curen con métodos simplificados, que se publiquen más trabajos, que haya una mejor educación médica de las gentes quienes están involucradas en nuestros métodos, que haya una mejor atención médica y que México se haga visible en el mundo de los trasplantes. Ya no son solamente los mexicanos tomadores de tequila, dando de balazos y demás, sino que ya hacen cosas que otras gentes civilizadas del mundo por lo menos atienden. Quienes han sido particularmente importantes para nosotros, tanto el doctor Gómez Almaguer como conmigo, pues son nuestras esposas que nos han acompañado en este camino de hacer cambios en la manera de trasplantar médula ósea y de tener ocasión de presentar nuestros resultados en diversos lugares del mundo. Y decía ahí Julio Glockner que esto que les he presentado a ustedes de los trasplantes es el resultado de la simpatía y de la amistad, dos valores por desgracia cada vez menos comunes en una cultura empeñada en la rivalidad, la envidia y la descalificación, el interés económico y el afán por alcanzar esa vacuidad que llaman éxito. Eso lo utilizo para los jóvenes. Hacerse médico y trabajar decorosamente como médico es algo que cuesta trabajo y que da muchas recompensas. Quien practica honestamente la medicina va a tener una posición socioeconómica suficiente para que sus hijos también puedan ser educados adecuadamente y para vivir de manera decorosa, pero no para enriquecerse. El estudiante de medicina que está pensando en hacerse rico porque va a ser médico está muy equivocado. Y si quiere hacerse rico rápido, como pasa con muchos jóvenes estudiantes de medicina, se va a meter en cosas indebidas y se va a poner a hacer cosas que son incorrectas y que tarde o temprano lo van a llevar al fracaso. Así es que entiendan que su profesión les va a permitir vivir dignamente, pero no los va a hacer ricos. Si ustedes ven a la medicina como una ocasión para enriquecerse, están equivocados. Entonces, esa vacuidad que llaman éxito, que muchas gentes llaman, ¿le va muy bien a fulanito porque gana mucho dinero? No, hay muchas formas de clasificar si te va bien o no mal, o mal en la vida. Entonces, el último ejemplo de la serendipia es de qué es la trombofilia. Cuando yo terminé hematología en nutrición, otra vez cuando parecía hospital, este personaje que era el instructor de coagulación me quiso fastidiar porque yo le caía muy gordo.
y me dijo, a ver, Ruiz, ¿qué cosa es trombofilia? Y yo pues tuve que poner una cara de what, porque jamás en mi vida había escuchado ese término. Entonces me dejó ahí clavada esa espinita. Y entonces me puse a hacer investigaciones sobre la trombofilia, que por puras razones de origen de la palabra, pues era el antónimo de la hemofilia, o sea, era la tendencia a la trombosis. Entonces, a partir de 99, que volví de la Clínica Mayo, me puse a hacer investigaciones sobre la trombofilia en México y he hecho varias investigaciones sobre por qué los mexicanos nos trombosamos, porque tenemos alteraciones genéticas que nos predisponen a tener trombosis más que los caucásicos o que otras poblaciones. Y esto también nos ha permitido hacer una serie de investigaciones en relación con el síndrome de las plaquetas pegajosas y otros más. Particularmente importante ha sido la descripción de este síndrome de plaquetas pegajosas, en la cual hemos estado muy activos desde hace muchos años y que ha sido motivo de publicaciones que han aparecido en diversos lugares del mundo. Fíjense ustedes, a partir de que se comenzaron a publicar cosas de plaquetas pegajosas, pues ahora ya hay publicaciones de plaquetas pegajosas de muchos lugares del mundo, lo cual indica que ya cada vez más la gente está aceptando esta condición como una enfermedad. Fue una condición en la que nosotros nos involucramos desde hace algunos años. Parte de las actividades importantes que los médicos debemos hacer es enseñar a los jóvenes. Y desde que yo volví a Puebla, me pareció prudente dar clases de hematología a los estudiantes de medicina. Y como no había un libro de hematología hecho en México, me di a la tarea de hacer este libro, que se publicó por primera vez en 1994, y que ahora ya, la quinta edición, la hago junto con mi hijo Guillermo Ruiz Delgado, una vez más egresado de esta escuela de medicina. En ese capítulo ya Memo y yo escribimos esto de la trombofilia, que fue aquella cosa que Roger Anaya me dijo, a ver qué cosa es, Ruiz, y ahí me desconcertó. Dije, bueno, ahora me voy a poner a aprender de esto, voy a hacer investigaciones sobre esto en México y eventualmente lo voy a incluir en libros que ustedes van a utilizar ahora en su entrenamiento. Aquí están las condiciones trombofílicas que hemos encontrado nosotros aquí en México. Y finalmente voy a mostrarle a ustedes algunas consecuencias de estos hallazgos o generación de conocimientos por serendipia en los que me he involucrado. Consecuencias específicamente. Primera consecuencia, nadie es profeta en su tierra. El método mexicano para trasplantar la médula ósea se utiliza más en otros países que en México. ¿Por qué? Pues porque en México lo hicieron los mexicanos, y esos son burros por descripción. Y la otra es el efecto Mateo, del cual voy a hablar a continuación. Entonces, ustedes conocen seguramente esta frase. No es el hijo del carpintero, Jesús constata apenado, que nadie es profeta en su tierra. No escapa a las críticas y a los recelos de los suyos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en boca de nuestras familias o de nuestros vecinos? Muchas. Y la otra es el efecto Mateo, el efecto de San Mateo, que dice, porque al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene incluso lo que tiene, se le quitará. Fíjense, cuando alguien hace alguna investigación sobre el síndrome de plaquetas pegajosas en México y la publica, cita a cualquier autor menos a Ruiz Argüelles. ¿Por qué? Pues porque es mexicano. Eso es lo que se llama el efecto Mateo, que lastima mucho el quehacer de investigación de los mexicanos y que es muy característico de la raza nuestra, de los mestizos mexicanos. Tendemos a descalificar todo lo que nosotros mismos hacemos. Esto es el efecto Mateo. En ciencia, el crédito por un descubrimiento o conocimiento es para el investigador más famoso y no para quien lo merece. El efecto Mateo es frecuente incluso en países desarrollados, pero daña más a quienes trabajan en países en desarrollo como nosotros. Ya que las investigaciones se hacen habitualmente con más dificultades, muchas veces lleva años hacer la investigación y no obtener los créditos es frustrante. Es una cosa a la que nos enfrentamos todos los días quienes estamos involucrados en labores de investigación.
El pensador de Rodin, que nos debe hacer reflexionar. Fíjense, este trabajo que publiqué hace algún tiempo en Acta de Hematología, en donde describo la manera de hacer con el método mexicano trasplantes de médula ósea en esclerosis múltiple, fíjense algunas evoluciones interesantes. Fue aceptado para presentación oral en la International Society of Hematology en 2016 y 2018. Fue aceptado para presentación en póster en la American Society of Hematology 2016, 2017 y 2018. Fue aceptado para presentación en póster en el CIBMTR en 2017 y 2018. Fue aceptado para presentación oral en el Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea y el LABMT, que es el Latin American Bone Marrow Transplantation Group. Pero en el Congreso Mexicano de Hematología fue rechazado. Eso es a lo que uno se enfrenta, ¿verdad? Y a los jóvenes estudiantes digo, aprendan a entender esto y aceptarlo como parte de la mentalidad del mexicano. Rechazado. Otra cosa interesante, esta es la Universidad de las Américas en Puebla, que tiene una escuela de medicina reciente que lamentablemente ha sido organizada en bases muy endebles y que no está funcionando bien. El libro de hematología que yo les mostré, que ya va en su 5ª edición y que es el libro, uno de los libros más vendidos, ahí les van los datos para abril de 2018, fíjense. Se habían vendido 40.234 ejemplares de este libro. Yo no sabía que para que un libro se considere como un best seller, debe de vender más de 25.000 ejemplares. Aquí ha vendido 40.000 ejemplares. Y además, con motivo de los derechos de autor, este libro ha generado 1.584.000 pesos que han sido donados a la tesorería de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, porque cuando yo hice el libro dije, yo no voy a ganar este libro, va a ganar la Sociedad de Hematología a la que pertenezco, que es esta agrupación. Entonces, es un libro que se ha vendido mucho en España, en Latinoamérica, etc. Y ahí, fíjense, en el curso de hematología de la UDLAP, el doctor que da la clase de hematología, fíjense lo que les dice a sus alumnos, usen cualquier libro menos el de Ruiz Argüelles. Así es la cosa. Yo espero que aquí no les vayan a decir lo mismo cuando vayan a hematología. Y acepten que el libro de uno de sus colegas egresados de aquí, que es mi hijo, sea utilizado como texto para llevar esta materia. Entonces, reflexionando nuevamente, lo que la gente, después de lo que hemos generado de conocimiento, el asunto de la desnutrición en leucemia es un mito. Lo sigue diciendo. Ruiz y Gómez son habladores con sus trasplantes simplificados. Hemos hecho, en Puebla ya llegamos al trasplante número 1000. David lleva un poquito más de 1000 trasplantes también en Monterrey. Y el signo de plaquetas pegajosas que les mostré como parte de la trombofilia es puro cuento. Entonces, entre un extremo de dar por buenas algunas cosas y la otra que es de descalificar todo lo que es hecho en México, ciencia, cualquier cosa que se les ocurra, pues está el criterio de ustedes para que, conociendo cada vez más de todas estas actividades académicas y científicas, pues ustedes vayan tomando el sitio que consideren más adecuado para ubicarse entre un extremo y el otro. Esta distinción que nos hizo la sociedad del CIBMTR, más algunas cosas que han ocurrido interesantes, como por ejemplo, en la Clínica Mayo. Esta es una versión, una foto del aspecto actual de la Clínica Mayo, donde yo trabajé, en donde mis colegas me hicieron favor de concederme distinción de alumno distinguido hace algún tiempo. Y recientemente, esto que ocurrió en San Luis Potosí, donde yo estudié medicina, mi alma mater, como es el alma mater de mi hijo esta escuela de medicina, que me concedió el doctorado honoris causa, pues son cosas que te ubican en un extremo de la salchicha que les mostré a ustedes, pero hay otras que son totalmente al revés, como la que pasa en Puebla, de que el profesor de hematología les dice a sus alumnos en las Américas, usen cualquier libro
menos el de Ruiz Argüelles. Ahora, aquí ven ustedes esta frase de un gran poeta chiapaneco, Jaime Sabines, que se murió por fumar. Jóvenes, no fumen. Jaime Sabines se murió por fumar en exceso. Publicar es quitarse un lastre, pero también es exponerse a que ocurra algo. A partir de que alguien publica algo, el escritor se convierte en un ser atropellado, constantemente violado en su obra. Yo les mostré a ustedes algunas publicaciones que hemos hecho que cualquier gente puede leer porque están disponibles al público. Y ahí unos dirán, este es un mentiroso, este dice la verdad, este es un hablador, este es un exagerado, etc. Cada persona que la lee, la interpreta y la dice de manera distinta. Y se pregunta a Sabines, ¿qué puedo hacer ante eso? Y la respuesta es nada. Cuando mucho agradecer que alguien esté dispuesto a gastar unos minutos de su vida leyéndolo. Así como ahora les agradezco a ustedes que estén dispuestos a gastar unos minutos de su vida escuchándome. Y finalmente esta frase de Ignacio Chávez, el más universal de los pensadores mexicanos, médico, como ustedes saben, cardiólogo, que puede ser útil para los muchachos jóvenes que cuando acaban su entrenamiento deciden irse a hacer algún entrenamiento a Estados Unidos y luego regresan y quieren poner en práctica aquí lo que aprendieron a hacer en Estados Unidos cuando esto es absolutamente indebido. Mientras sigamos siendo un reflejo de las escuelas extranjeras, mientras nos concretemos a seguir y no siempre de cerca el movimiento científico mundial, mientras nuestros autores no sean leídos y discutidos positivo o negativamente, como sea, pero que por lo menos les presten atención en el extranjero, este país nuestro no existirá en el mundo de los sabios. Entonces, jóvenes, cuando terminen sus carreras y vayan a hacer sus entrenamientos, regresen con la mente abierta para modificar lo que aprenden a hacer en el extranjero y ponerlo en práctica en su país. En México son más necesarios que en el extranjero. Hace mucho me preguntaron que por qué yo no me había quedado a trabajar en la Clínica Mayo donde me ofrecieron chamba. Porque me di cuenta de que, primero, en México era más importante modificar cosas como el trasplante de médula ósea, como hacer investigaciones de trombosis, como estudiar niños desnutridos, etcétera, que en Estados Unidos. Y por muchas otras razones más, entre otras, porque me gustan más los tacos del Tizoncito que los de Taco Bell, además. Así que piensen que son más importantes y más trascendentes aquí en México. Termino esta charla con esta foto de mi familia a quien le dedico esta exposición. Aquí está, van a ver ustedes, aquí está mi esposa, aquí está Memo, médico egresado de esta escuela de medicina, y aquí está su esposa que se llama Danitza, ambos son médicos, él es hematólogo, ella es neumóloga. Tienen dos niños, este que es Guillermo IV, y luego por aquí está esta niña que se llama Dana. Aquí está Manuel, que se casó con Edurne. Tienen dos hijos. Esta chiquita güerita que está aquí, que se llama Pilar, y uno que acaba de nacer, tiene 2 meses, que se llama Manuelito. Y luego Rodrigo, que está aquí estrujado por su hija. Elsa, su esposa. Luego esta niña que se llama Triana, Rodrigo II, que es una verdadera bala, como lo demuestra su mirada, y su hermana Elsa chica. Aprovecho esta fotografía para dedicarle a mi familia esta charla, para agradecer una vez más a los directivos de la Facultad Mexicana de Medicina su invitación generosa para platicar con ustedes de esto, a la doctora Lupita Castro, su particularmente valiosa invitación, y a todos los aquí presentes también les agradezco mucho su atención y su paciencia. Muchas gracias.